La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que el hábito no hace al monje ni la bata al psicólogo. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi compañero, mi amigo Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, hoy sí, con ganas de platicar. Hoy sí, dices. Hoy sí, con ganas de convivir, de desarrollar este tema. Muy bien. Y es que mira, te tengo un chisme. Un chisme, cuéntamelo. Ajá, porque todo. mira, ya hace tiempo que les dijimos que nosotros en la facultad llevamos la materia de chismología 1 y 2. Hoy vamos a llevar el 3. Por chisme no paramos. Cuéntamelo todo. Hace algunos días, en una fría mañana, me encontraba alistándome para realizar alguna entrevista. Saqué una tablita del escritorio, preparé hojas para hacer algunas anotaciones. Bajé las escaleras hasta salir a recepción. Ahí, Víctor, fue cuando me encontré a la familia de la persona que yo entrevistaría. Le hice la invitación a esta persona de que entrara a uno de los consultorios. Y originalmente esperaba pasar detrás de él. Sin embargo, un familiar de esta persona me detuvo del hombro. Me dijo, ¡espera! Y esperé. Él me miró a los ojos, Víctor, con una entera confianza en que le respondería a su petición. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo, Víctor? ¿Sabes qué fue lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué se atrevió a decirte? Me dijo que si lo iba a medicar y qué medicamentos le iba a dar para solucionar su problema. Fíjate. Apuesto, Víctor, a que tú te has encontrado en una situación similar. Varias veces, es correcto. No con esta profundidad, no con este drama, pero sí. Sí, o sea, vemos pues, o sea, ahí ponen música de fondo así. Ajá, mi historia es, esta muchacha estaba sentada enfrente de mí y me dijo, ¿me vas a dar clonazepam o qué? Y yo, no, mija, hoy no. Esa es mi historia. Sí, igual yo le tuve que hacer esta aclaración de que no estoy capacitado, de que no tengo esta facultad de prescribir medicamento a alguien. Es correcto, no estás autorizado para ello. No estoy autorizado para ello, que sería un asunto legal bien importante si yo le diera una receta médica a alguien cuando dentro de lo que yo hago, pues no es la medicina. Ok, Es decir, no tengo nada que me diga, ay, sí, él puede recetar cosas, pues no. Bien, o sea, ¿por qué no le puedes dar medicación? Para empezar, y como lo verán en el título, pues porque no soy psiquiatra, no soy médico para empezar. Número 1, ajá. Para empezar, no soy médico. Y recordemos que los médicos, al menos en este país, son los únicos que tienen la facultad para prescribir medicamento. Es cierto. O sea, prescribir medicamentos es algo de la medicina, pues. Tal cual. Y bien, como te digo, como lo habrán visto en el título, veremos algunas diferencias entre el psicólogo y el psiquiatra. ¿Qué te parece? Bien. ¿Qué te parece esta introducción, Víctor? Mira, yo estoy al borde de las lágrimas, debo confesar. Sí, deberías de poner aquí musiquita de esta novela que ocurre. Es una novela intensa. Acerca de un ente religioso. Ajá, una rosa blanca, dices, y un vientecito que te llega de repente. Sí, ustedes, si alguien puede editar este pedazo del audio, póngale esa musiquita y van a ver que tiene un mayor grado de satisfacción el escuchar esta historia que les acabo de narrar. Ya, es correcto. Sí, de repente así como que les dije, no puedo medicar,
Volteo y en el escritorio, ¿y esta jacaranda? Jacara, ¿y este nopal? ¿Qué hace aquí? Pero, bueno, también, si usted es estudiante de psicología IOUE, ya es psicólogo, pues ya sabe cuáles son estas diferencias. Ojalá sepa cuáles son estas diferencias. Sí, porque luego ocurre que esperan que por tomar una optativa, ya ellos ya van a poder recetar también. Sí, una asignatura hay un curso, pon tú, que si tu psicofarmacología para psicólogos. ¿Ya puedo medicar con este curso? No, nunca jamás en la vida. Dirías tú, spoiler, no. Spoiler, no, Sí, no vas a medicar tú, amigo psicólogo. Es correcto. Pero, entonces, si ustedes son psicólogos o estudiantes de psicología, pues ya más o menos saben. Pero si no, si son de otra área del conocimiento, pues a lo mejor puede haber complicaciones, ¿no? Que está mucho en lo popular, en la vox populi, voy a decir, en la gente, en la comunidad, en la población. En el beatbox del pueblo. Básicamente, no hay como muy clara cuál es esta distinción entre psiquiatra y psicólogo. Y bueno, luego otras cosas, ¿no? Pero por lo menos estas dos de inicio. Sí, porque además ocurre esto de a lo mejor yo siento que necesito ayuda en cuanto a algún problema relacionado a la salud mental y me surge la idea, ¿con quién voy? ¿Con el psicólogo o con el psiquiatra? Uh-huh. O con cualquier otra cosa, ¿sí? Es correcto. Entonces, hoy vamos a intentar diferenciar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Que también esperaríamos que esta información le ayude a ti, amiguito, a ti, amiguita, a ti, amiguite, que nos estás escuchando y que a lo mejor tienes esta duda de con quién voy. Así es. Muy bien, de inicio vamos a hablar que el componente académico es diferente. Uh-huh. Ya estábamos justo diciendo esto, ¿no? El psiquiatra estudió primero medicina y después se especializó en estudiar psiquiatría. Bien, tal cual. O sea, es un médico general que tiene una especialidad en psiquiatría. Exactamente. Mientras que el psicólogo, pues estudió psicología. Tal cual, tiene su licenciatura en psicología al menos. Ajá. Y que esto, pues implica también, habría que hacer la anotación de que no todo psicólogo va a ser clínico. Es correcto, ya lo habíamos comentado antes, hay que si tu psicólogo social, que si tu psicólogo laboral, que si tu psicólogo educativo y pues tu psicólogo clínico, que pues no necesariamente hacen lo mismo. Sí, y que esto va a implicar entonces que a lo mejor si tu psicólogo no es clínico, a lo mejor sus habilidades o sus herramientas pues no están enfocadas en resolver este tipo de problemas. Es correcto. Entonces, la primera diferencia central es que el psiquiatra es un médico, es un profesional de la medicina, y el psicólogo, valga la redundancia, es un profesional de la psicología. Tal cual. Uh-huh. Que ya ahí se le agregarán algunas otras cosas de en qué está enfocado o para qué está... ¿Cuál es su campo de aplicación? ¿Cuál es su campo de aplicación? Mira, qué bonita forma de decirlo, su campo de aplicación. Es correcto. Bien. ¿Qué otra diferencia sustancial tendríamos entre el psiquiatra y el psicólogo, Víctor? Pues de acuerdo a tu historia, al núcleo, a la esencia de tu historia inicial, de tu narración, de tu poema, voy a decir, de inicio, pues es la medicación, ¿no? Un médico general, evidentemente, pues te puede medicar, y un médico especializado, pues también. Mientras que el psicólogo, al no estar formado en medicina, no puede prescribir ningún tipo de medicación. Correcto. Es decir, vámonos incluso un poquito más adelante, que es el médico, no es como que solo tenga una clase de farmacología y ahí sí ya voy a recetar. Pues no, ellos también llevan una formación en la cual conocen cómo funciona el cuerpo, qué compone el cuerpo, qué efectos va a tener X o Y sustancia en el cuerpo, qué consecuencias podría desarrollar a posterior, qué efectos secundarios podría desarrollar a posterior, por qué es que necesita ese medicamento. Es correcto. Esto quiere decir que también cómo van a concebir ellos a los problemas, pues tienen este origen fisiológico en el organismo humano. Es correcto, o sea, los problemas que percibimos, los problemas de salud mental específicamente, porque la distinción o la bronca está con los psicólogos clínicos y los psiquiatras, sí, ¿no?
Entonces, los problemas que atendemos los psicólogos clínicos no se ven con la misma óptica que lo hacen los psiquiatras. ¿Cuál sería la óptica Ajá. del psicólogo? Por ejemplo, ¿cómo te atreves? Sí. Por ejemplo, desde ahí, pues, ¿cuáles son los modelos explicativos del problema, no? Que, a ver, los psiquiatras, al ser médicos, están sostenidos en un enfoque biomédico. Es decir, que ellos, al identificar un problema de alguna naturaleza, en este caso, de lo que corresponda a lo mental, un problema mental, de la salud mental, sea lo que sea que eso signifique, ya lo discutiremos después, más adelante. Muy próximamente. Ellos entienden que de alguna manera ese problema mental y o de salud mental está sostenido o fundamentado primordialmente en lo biológico. No quiere decir que excluyan las características sociales o las características psicológicas, pero que al ser un problema de lo mental, normalmente, bajo este enfoque, esta perspectiva, está asociado a un problema cerebral. Para ellos, los trastornos mentales, por ejemplo, son trastornos o problemas del cerebro, son enfermedades del cerebro, es decir, tienen un corte biológico. Y pues ya seguramente lo hemos visto por ahí, en donde la depresión es un problema de la recaptación de serotonina y una serie de cosas, ¿no? O sea, estos correlatos neurobiológicos que explican la aparición de problemas de salud mental. Eso por el lado de los psiquiatras. Y en el caso de los psicólogos, aunque hay muchos que lo asumen desde allá, que también dicen, sí, yo soy psicólogo y la depresión es un problema del cerebro, la ansiedad es un problema neurobiológico, ahí ya vemos, cuidado con eso. ¿Ya te estás enojando, Víctor? Mira, ya nadie lo ve, pero estoy a punto de romper un lapicero. Pero eso pues implica una postura, de un modelo biomédico. Y el modelo que deberíamos adoptar en psicología, otra vez valga la redundancia, pues es un modelo psicológico. Es decir, que no nos interesa, bueno, a ver, si yo también cómo me atrevo, sí nos interesa... Yo te lo digo, ¿cómo te atreves, Víctor? Sí nos interesa la parte biológica, sí nos interesa la parte fisiológica, pero no es la explicación del problema. Para nosotros, en psicología, la explicación del problema debe ser lo psicológico. ¿Qué implica lo psicológico? Uy. Híjole, mira, pregunta... Ni el Ceneval hace estas preguntas. ¿De qué hablas? Lo psicológico... Mira, así rapidísimo, porque también, otro episodio. Hace referencia a la relación, la interacción que existe entre el ambiente y las respuestas y o comportamientos y o conductas que presenta o emite una persona. Claramente, esto es de la psicología basada en evidencia. Es correcto. Bien, y que también tiene sentido en el hecho de si ese es nuestra área de estudio, si ese es nuestro enfoque, pues implica que no lo podemos resolver con un enfoque para el cual, para empezar, no estamos capacitados, o no llevamos un entrenamiento adecuado, o no estamos en esa área. Es correcto. De ahí que, pues, evidentemente tenga sentido que si para los psiquiatras que están formados en medicina, que están basados en la explicación de la enfermedad desde el cuerpo y desde lo fisiológico, pues el tratamiento tenga que incidir en lo biológico, ¿no? Por medio, en este caso, de fármacos, por medio de medicamento. Mientras que en el caso de los psicólogos, si nosotros entendemos que lo que le genera un problema a la persona es la interacción o la relación de su comportamiento con el ambiente o de sus respuestas con el ambiente, pues eso no necesariamente es patológico, eso no necesariamente es algo que enferma. Y de repente aquí esto suena que estoy diciendo que es incompatible y demás, ya después veremos que no. Pero nosotros pues no podemos atribuir que el problema, inclusive nosotros le deberíamos llamar así, problemas psicológicos de las personas, no tienen un origen, no tienen una causa biológica. Tienen correlación con lo biológico, mas no tienen una causa. Sí, porque, mira, vamos a llevarlo a una analogía, pero implicaría que fuera como si tú en un partido de soccer, en un partido de fútbol, quisieras anotar un gol boxeando. Pues ¿cómo se te ocurre? Sí, es correcto. Que a lo mejor eres muy buen boxeador, pero pues no es tu campo de aplicación. Es correcto.
Y entonces, pues estamos hablando de objetos de estudio diferentes y de modelos explicativos diferentes, que a lo mejor hacen referencia a la misma situación, la misma cosa. Que llamémosle, en esta analogía, llamémosle deporte, los dos te sirven para hacer ejercicio. Es correcto, solo que corresponden a diferentes modalidades, ¿no? Mira, qué extraño haber hecho una... Sí, yo también dije, ¿cómo te atreves? ¿Boxeo, soccer? ¿De qué me estás una hablando? analogía deportiva cuando solemos hablar de tacos. Siendo tú y yo estas personas, claro que sí. Pero mira, se entiende, entonces todo bien. Entonces, para los psiquiatras, por ejemplo, la depresión va a ser una cosa y opera de una manera y se constituye de una forma, y para los otros, para los psicólogos, debería ser de otra forma. Entonces, aquellos psicólogos, psicólogas, psicólogues que asumen la explicación psiquiátrica de los problemas psicológicos, pues habría que ver, porque entonces no tiene sentido que existan los psicólogos si todo se explica desde el modelo psiquiátrico, que no está mal, sino que solamente se aborda de maneras distintas. Bien, ¿de qué formas podemos abordar los psicólogos entonces este tipo de problemas psicológicos? Con la intervención psicológica, la intervención terapéutica, básicamente. Es decir, los psiquiatras lo harán por medio de la medicación, por medio de esquemas farmacoterapéuticos, y los psicólogos tendrían que hacerlo por medio de esquemas de atención psicológica. Básicamente lo que implica tratamientos de corte psicoterapéutico en su caso, y que pueden ir acompañados o no de medicación. Ahí ya depende del problema, depende de, serie de cosas que ya comentamos cuando hablamos de psicología basada en evidencia. Que esto es importante, o sea, pueden ser compatibles en muchos casos. Sí, en algunos casos el mejor esquema disponible es tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico juntos al mismo tiempo. Es correcto. Porque, mira, de otro modo podría ser como resolver el problema a la mitad. Uh-huh. Y que entonces se vuelva a extender, se vuelva a expandir y pareciera como que ni se intervino en ninguna de las dos áreas. Es correcto. O a veces hay problemas en los que la medicación puede resultar contraproducente, por ejemplo. Y que eso es algo que a veces hacen mucho los psicólogos, como de, este problema está muy grave, déjame lo mando al psiquiatra. Y ese no es, la gravedad de un problema no es un criterio suficiente para mandar a psiquiatra. ¿Cuál sí sería un criterio suficiente? Fíjate, justamente pensé esa pregunta en mi cabeza cuando estaba diciendo esto que estoy diciendo. Y dije, ¿cómo te atreves, Víctor Soria, a decir estas cosas? Pero es muchísimo más complejo que lo que voy a decir. Pero el criterio que podríamos tomar para que un psicólogo sugiera revisión psiquiátrica es que el problema de la persona no se explica por condiciones psicológicas. Yo creo. Saquen su glosario. Vamos a ver. Les voy a dar un minuto, dices. Sí, a ver, Víctor, ya llevan varias veces que lo mencionas, pero hasta este punto... Te lo estoy dejando pasar. Hasta este punto pareciera que no queda tan claro qué es lo psicológico. Fíjate, otra vez dices. Otra vez. A ver. Mira, lo psicológico, algunos psicólogos dirían que es lo mental. Uh-huh. No es. Otros psicólogos dirían que es lo emocional. Tampoco es. Otros psicólogos dirían que es la relación que existe entre lo biológico, lo social y lo psicológico. Eso no tiene sentido, entonces tampoco es. Lo psicológico hace referencia, de un problema, vamos a pensar en la depresión, porque si no yo voy a hablar aquí de cosas muy abstractas. Vamos a pensar en la depresión. Todos conocemos, no sé si todos, pero podríamos pensar en los síntomas, los signos, las características de la depresión. Y que si no, lo hablaremos en otra emisión. Ya más adelante, es correcto. Y entonces de repente, si en tu pregunta de examen viene, ¿qué de lo que tiene la depresión es lo psicológico? ¿No? Vamos a pensar que esa pregunta es la número 6 y la pregunta número 2 es ¿qué es lo médico, qué es lo biológico, qué es lo fisiológico de la depresión? Y una de las hipótesis que tiene este modelo pues es que hay problemas en la recaptación de serotonina y etcétera, ¿no? Desde lo médico. Desde lo médico, Pero entonces si nos regresamos a la pregunta número 6, ¿qué es lo psicológico de la depresión? No son los síntomas, no son ni siquiera las conductas, las emociones o los pensamientos, sino que tiene que ver con la relación que existe entre la forma en la que la persona se comporta y el ambiente o el contexto en el que la persona se encuentra. Bien, yo esperaría que con eso quede más claro. Y si no, puede dejarlo aquí en el correo, en los comentarios. Puede mandar una carta esperando que Correos no la pierda.
Una paloma, dices. Pues, Básicamente es todo esto que está diciendo este señor, sin sentido. A ver, explíquenos. Es lo psicológico, es el aprendizaje que tiene una persona de acuerdo a su historia para el contexto actual. En síntesis, va a ser eso. Es correcto. En síntesis, lo psicológico es el aprendizaje de la persona. A ver, y de todo eso, Víctor, Ajá. responde la pregunta inicial. Si yo considerara que necesito atención, ¿a quién acudo? ¿Con el psicólogo o con el psiquiatra? Ya, ajá. Idealmente, yo sugeriría que primero, es que mira, vamos a confiar mucho en los psicólogos. Que primero fuéramos con el psicólogo. Ese sería como el punto inicial. Porque en teoría el psicólogo tendría que hacer una evaluación exhaustiva para identificar si las variables de tu problema se explican por el aprendizaje o no. Si no se explican por ningún tipo de principio o ley de aprendizaje, entonces asumimos que hay una variable de otro tipo, de otro nivel de análisis, como podría ser lo biológico, que mantiene u origina tu problema. Y hasta ese momento en el que yo, psicólogo, no puedo explicar tu problema por principios de aprendizaje, entonces puedo sugerir la evaluación psiquiátrica. Porque entonces estoy asumiendo que la bronca viene por algo neurológico, fisiológico, biológico en general. ¿Qué ocurriría si voy primero con el psiquiatra, Víctor? Mira, no podemos generalizarlo porque hay psicólogos... Hay psiquiatras que luego se hicieron psicólogos, hay psicólogos que luego se hicieron psiquiatras, hay psicólogos que se hicieron psicoterapeutas, hay, bueno, infinidad de mezclas en esto. Pero normalmente, y eso es como algo que ocurre en nuestro país, en nuestro México, ¿verdad? Es que el psiquiatra va a identificar los síntomas, signos y síntomas del problema, y a partir de eso va a generar un diagnóstico. Y normalmente es un diagnóstico de tipo clínico. Es como, a ver, platícame qué tienes. Ah, te pasa esto y esto y esto. Esto se llama depresión. Esto se llama trastorno de ansiedad generalizada. Esto se llama bulimia nerviosa. Esto se llama lo que sea. Y necesitas esta medicación. Si tienes depresión, antidepresivos. Si tienes ansiedad, ansiolíticos. Si tienes psicosis, antipsicóticos, etc. Y bueno, otros, no es así de simple, otros esquemas de medicación. Si es un psiquiatra que tiene una visión tal vez un poco más amplia, probablemente, y un psiquiatra que basa su práctica en la evidencia, porque también allá nos vamos a encontrar con psiquiatras que no basan su práctica en la evidencia, pero si sí es de estos, pues probablemente te sugiera la atención psicológica si él o ella saben que ese problema necesita de atención psicológica sí o sí, porque es lo que la evidencia dice. Si no es de esos, solamente te va a dar la medicación y te va a citar al mes siguiente, a los 2 meses, a ver cómo van las cosas. Muy bien, qué bonito mestizaje del área de la salud acabas de hacer. Fíjate, así las cosas. Muy bien, y en adición a esas dos respetables profesiones, ¿Es correcto? va a haber otras tantas que no lo son. Así es. Imagínense que tengo un bongo o algo que vamos a cambiar de sección. ¿Qué no es un profesional de la salud mental, llamémosle? O sea, ¿qué me estás queriendo comunicar? A ver, el coaching. Ah, ok. ¿Debería Ya. yo de acudir con alguien que hace coaching para resolver mi problema de depresión? Nunca en la vida, no rotundo, jamás. ¿Por qué no ir con alguien que hace coaching? Híjole, a ver, lo que implica el coaching no es una carrera, como sería la medicina o la licenciatura en psicología, número 1. Es decir, la academia, y que mira, necesito revisar, pero ojalá voy a prender una veladora porque en la academia no esté postulando licenciaturas en coaching. Por favor. Ojalá que no. Pero número 1 es eso, ¿no? Los coach o los coaches, como le quieras llamar, normalmente están dados por formaciones de otro tipo, es decir, no académicas. Tomas que si tu curso de coaching ontológico, tomas que si tu diplomado de no sé qué, el curso de no sé cuánto, etc. Y aunque hay una justificación de la forma en la que trabajan y puede haber algunos profesionales de la salud que dicen que puede haber ciertos tipos de coach que son efectivos,
pues habrá posturas que no indiquen esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, se habla de que un buen coach, si identifica que tienes algún problema de salud mental, te va a mandar al psicólogo. En teoría. En teoría. En teoría. Pero tampoco tiene mucho sentido que existan como tal. La bronca es que son altamente comerciales. Sobre todo porque en el cómo se venden, pues es más fácil. En vez de que tú pienses en comenzar un proceso terapéutico en donde va a haber una evaluación y luego un tratamiento y tienes que ver a esta persona una vez a la semana y luego que si hacer tareas, luego el tratamiento te va a tomar, ¿qué te gustan? 2, 3, 4 meses a lo mejor, en el mejor de los casos. Y mejor voy a un seminario de un fin de semana de coaching, pues mejor. O sea, en esta lógica pareciera que es la mejor opción cuando no necesariamente. Que eso podría ser iatrogénico. Y eso es correcto. ¿Ven cómo si rescatamos palabras de otras emisiones? No nomás las aventamos porque sí. Y eso tal cual podría hacer más daño que beneficio a las personas que lo tomen. Hay psicólogos, te digo, que justifican la existencia del coaching. Yo siempre lo pienso, no recuerdo dónde lo leí o si alguien me lo platicó. Inserte aquí los créditos de esta persona, que me decía que no tiene sentido que los psicólogos apoyemos el coaching o que inclusive nos formemos en coaching, como de no, es que yo soy psicólogo, pero aparte soy coach, ¿no? Entonces, como ya no está mal lo que hago porque sí tengo una licenciatura en psicología, es como si tuvieras a un chef, a un experto en gastronomía que se mete en un curso para aprender a hacer sándwich, por ejemplo. Entonces, no tiene sentido porque ya lo sabes hacer, solo que no lo vendes como tal, ¿no? Y bueno, de ahí que resulte muy complicado, aparte de que ya se sabe, se ha visto que hay ciertos grupos o programas de coaching que, como ya lo has dicho, resultan iatrogénicos, resultan bastante dañinos, sobre todo estos que se dan como en seminarios de fin de semana y estas cositas. Entonces, aquí, salvo que tú me digas lo contrario, no se recomiendan. Sí, no lo hagan. Por favor, no. También aquí entraría que, por ejemplo, a lo mejor tú eres creyente. Ajá. Y consideras que tu líder espiritual, llamémosle, pudieras ayudarte en algún problema relacionado a esto. Es correcto. Igual pasa lo mismo, ¿no? Los perfiles que pueden estar en este campo de liderazgo espiritual, que si tu catequista, que si tu sacerdote, que si tú lo que tú quieras. Que si tu maestro de yoga o de... Ajá, no solamente en las cuestiones del catolicismo, sino en general. Lo que tenga que ver con lo espiritual, que si tu maestro budista, que si tu pastor. No son formaciones académicas, no son campos profesionales, pues. Y entonces, lo que puede pasar es que estas personas tienen una visión muy específica de los problemas, ¿no? Los problemas es que te hace falta Dios, los problemas es que te hace falta soltar ciertas cosas. Bueno, que si te hace falta alinear tus chakras. Por ejemplo, que te desapegues de las cosas. O sea, cosas que pueden estar muy sostenidas en la filosofía, pero que al ser tan genéricas, pues no se adaptan a cuestiones individuales como son los problemas psicológicos en las personas. Entonces, está bien que tengamos, que confiemos, si quieren, en tu maestro budista, en tu catequista, en tu sacerdote, en lo que tú quieras. Que en tu maestro de karate. Como un apoyo adicional, complementario inclusive, me atrevo a decir, pero no sustituye la atención especializada. Excelente. Y entre esos pueden agregarle cualquier otra rama, pero es a lo mismo, o sea, no te van a sustituir que vayas con el psicólogo o, en caso necesario, del psiquiatra. Es correcto. ¿Qué otras quisieras agregar? ¿O ya con esas hiciste suficiente coraje, Víctor? Ya, tengo la bilis a punto de reventar. Muy bien. Eso. ¿Qué te gustaría resumir de todo esto? Pues mira, yo creo que lo más importante es que los psicólogos tengamos claro cuál es nuestra perspectiva de atención, sobre qué modelo explicativo estamos y cuál es nuestro objeto de estudio. Sobre todo porque, por ejemplo, muchos psicólogos clínicos, por muy neuropsicólogo que seas, de todos modos, sí o sí está inmerso el aprendizaje. Entonces, para no irnos como con la idea, y eso es algo que yo tengo como muy presente, porque muchos de los psicólogos que me ha tocado supervisar últimamente, es como, ay, tiene depresión, lo voy a mandar al psiquiatra. Uy, dice que se quiere quitar la vida, lo voy a mandar al psiquiatra. No puede dormir, lo voy a mandar al psiquiatra. O sea, pareciera que cualquier cosa que no puedes resolver, psicólogo, lo vas a mandar al psiquiatra. Y a veces puede resultar contraproducente.
Es decir, habría que hacer la distinción entre cuando excede a tus propias capacidades como psicólogo y Ajá. cuando es algo Y cuando que... requiere atención psiquiátrica. Si a lo mejor tú no lo sabes tratar, mándalo con otro psicólogo. Y ya que sepa cómo manejarlo, que sepa cómo evaluarlo. Y que tenga muy claro cuando un problema es de corte psiquiátrico y cuando es de corte psicológico. Yo en mi cierre al tema les he de adelantar que próximamente estaremos haciendo un pequeño capítulo, tal vez corto, acerca de cómo elegir a tu psicólogo. Esperemos que sea corto. Sí, esperemos. Uy, fíjate. Y ya veremos. Me voy a ahorrar mis comentarios. Pero sí. Bien. Muy bien. Entonces, ¿en dónde nos pueden seguir? ¿Nos pueden escuchar? Cuéntanos. Nos pueden seguir para escucharnos en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, como La Ciencia del Depende. Nos pueden escribir al correo de lacienciadeldepende@gmail.com. También nos pueden escribir en los comentarios si es que donde lo estés escuchando tiene esa disponibilidad. Uh-huh. Y en Facebook, ¿y tenemos Instagram? Sí. Bueno, también ahí como La Ciencia del Depende. Es correcto. Agreguen ese la es importante, es Siempre la ciencia. Es la ciencia del depende. Sí, no es cualquier ciencia del depende, es la ciencia del depende. ¿En dónde más, Víctor? ¿Qué otro proyectote? El proyecto Nonón, dices, la casa laboral, el hogar laboral, el Centro Integral de Servicios Psicológicos, CEINSER Morelia, usted ya sabe. Nos puede encontrar en Facebook como Comunidad CEINSER, en Twitter e Instagram como CEINSER Morelia. Si usted o alguien que conoce requieren atención psicológica basada en evidencia, si usted dice, mi problema es psiquiátrico, es psicológico, ¿cómo lo atiendo? Necesito una evaluación, ¿aquí me hacen evaluación? Sí, aquí se hace la evaluación, aquí le decimos, aquí le explicamos, siempre bajo esta óptica científica. Y bueno, nos puede seguir ahí, también habrá eventualmente cursos, programas de actualización profesional y educativa, ahí usted síganos y ya vemos qué puede estar pasando. ¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos? Volverles a recordar que este programa es informativo y no es formativo. Es correcto. Si usted tiene dudas, escríbanos. Le vamos a recomendar libros tal vez, le vamos a decir a dónde ir, cuestiones de este tipo, o nos vamos a pelear con usted, ya veremos, ¿no? Pero, la idea de esto es generar conversaciones, generar dudas, como de, caray, yo soy psicólogo y no sé qué es lo psicológico de esto, yo mando a todo el mundo al psiquiatra. La idea no es como simplemente decir, esto está bien, esto está mal, hay que hacerlo o no, sino generar dudas al respecto para que cada vez nuestra práctica sea más ética, más profesional y sostenida en la evidencia científica. Grandes palabras, gigantes palabras voy a decir. Bien, qué bonito. Mira, con eso vamos a cerrar. Vamos a cerrar con eso. Una tontería más. ¿Qué debemos de recordar? Esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que el hábito no hace al monje ni la bata al psicólogo. Si usted no entiende esta referencia, ¿qué pasa con sus marcos referenciales? Porque ya se explicó todo. Regréselo, dele replay o algo. Bien, bye. Bye. Ahora sí vamos por tacos.